Buenos días a todos los hermanos, hermanas que están conectados a la transmisión del día de hoy. Buenos días también a las personas que nos están viendo tal vez por primera, segunda vez. El día de hoy vamos a iniciar nuestra reunión dominical, así que por favor quisiera pedirles que me acompañaran a hacer una oración para el inicio de la reunión, por favor. Mi Señor, te queremos dar las gracias por la vida que nos has dado. Gracias, Padre, porque te muestras siempre misericordioso con nosotros, porque siempre nos cuidas, siempre estás con nosotros a cada momento del día, mi Señor. Padre, pues te quiero pedir en especial que seas con la reunión que vamos a iniciar el día de hoy. Gracias porque pues durante la semana nos has sostenido, nos has mantenido con bien a pesar de que pues pueden llegarse a presentar dificultades, Padre, y nos permites estar aquí un domingo más. Mi Señor, pues te suplico que la reunión pueda transcurrir con bien, mi Dios, que pues los que vamos a estar escuchando tu palabra, tu mensaje, podamos estar atentos pues en este momento, mi Señor. Te suplico también que las personas que se vayan a conectar puedan pues hacerlo sin demora, sin ningún problema, mi Dios. Y te suplico también que aquí pues no falle nada de la tecnología, no falle nada del internet, por favor, mi Dios. Y pues quédate con nosotros durante la reunión y el resto del día, por favor, Dios mío. Gracias te doy por todo esto, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy es un día especial porque es el día en el cual nos reunimos como iglesia, la Iglesia Bautista Misionera del Sur, y es un día en el cual también nos acompañan personas que se conectan. Dios les bendiga. Es un día también especial. Hoy cambiamos de horario. No sé cómo te cayó el cambio, Isaac. ¿Bien? ¿Bien mal? Pero también es un día que recordamos el sacrificio, ¿verdad? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy comenzamos con dos himnos. Cristo la tumba venció, quizá usted lo escuchó, lo reconoció, ¿verdad? Y el otro que se llama El Señor resucitó, y por eso cambiamos hoy la música de entrada. Los cantos van encaminados a ese tema, y por eso vamos ahorita a entonar este himno, este canto que se llama Digno eres, Señor. Gracias por
a nuestro Dios, que nos recuerda también del sacrificio y resurrección de Cristo. Es un canto que entonamos en la reunión anterior. Y repite mucho la palabra amén. Y es que si hablamos de la resurrección de Cristo, debemos decir amén, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Es real la resurrección de Cristo. Y vamos a entonar esta alabanza con gozo. Hay una parte que dice en este canto: vivo estoy porque Él venció. Y estamos vivos, tenemos la vida eterna porque Él venció. Jesús creo yo, creo en que resucitó, creo en mi salvación, por la fuerza de su amor. Amén, amén. Vivo estoy porque Él venció. Amén, amén. Que mi ser cante al eterno Rey, porque Él venció. Muerto estaba yo, con pecado en mi interior, y tu gracia me llamó. La piedra Él quitó. Amén, amén. Vivo estoy porque Él venció. Amén, amén. Que mi ser cante al eterno Rey, porque Él venció. Triunfaré mañana, porque Él venció. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro suyo es. Amén, amén. Vivo estoy porque Él venció. Amén, amén. Que mi ser cante al eterno Rey. Amén, amén. Vivo estoy porque Él venció. Amén, amén. Que mi ser cante al eterno Rey, porque Él venció. Porque Él venció. Y vamos a entonar otra alabanza. También habla de Cristo, hermanos. Y estaba yo pensando en los cantos, y doy gracias a Dios porque todos ellos, los que entonamos, hablan acerca de Jesucristo. Y es que nuestro tema que comenzamos a estudiar hace ya un tiempo, habla precisamente de que Cristo es suficiente para nuestra vida, ¿verdad? No necesitamos más. Jesucristo es suficiente. Hoy se nos movieron todas las hojas, creo. Jesucristo es suficiente y debemos de estar conscientes de eso, ¿verdad? Y este canto lo vamos a entonar porque hoy vamos a terminar la serie, espero, de todo lo que necesitas, ¿verdad? Es a Jesucristo.
lo que tengo en ti, y lo que tengo en ti, me basta, Señor. Amén. Y lo que tengo en ti me basta, Señor. Es más que suficiente. En Cristo Jesús tenemos todo. Vamos a continuar con nuestro tema. Y espero que hoy podamos terminar este tema que iniciamos ya hace tiempo. Creo que desde el mes de enero, y es todo lo que necesitas. Y en realidad yo espero que a lo largo de estas semanas ya se haya usted dado cuenta de que todo lo que necesitamos es a Jesucristo, no más, ¿verdad? Solamente a Cristo Jesús. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Seguramente hoy sus Biblias, si es que sigue usando Biblia en el libro, ¿verdad? Con hojas, como un servidor. Los jóvenes ya hoy en día usan más Biblia electrónica o Biblia digital, le llamamos, ¿sí? Será la palabra. Está bien, ¿verdad? Ahí lo puede también ver. Pero si usted tiene una Biblia, a lo mejor ya hasta se abre solita, ¿verdad? Ahí en la segunda carta de Pedro. Quiero decirle, ¿verdad?, que la segunda carta de Pedro habla de la suficiencia que tenemos en Jesucristo. Él es suficiente. Al conocer a Cristo Jesús como tu Salvador, Dios te ha dado y me ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Déjame repetirlo: si estás en Cristo Jesús, Dios Hijo, te ha dado todo lo que necesitas para vivir. Y Él está ahí, Él está contigo, Él está para ayudarte, Él está en cada circunstancia que enfrentas, Él está en cada etapa de tu vida. Es interesante, aquí vemos dos generaciones, ¿verdad? Isaac, que es muy joven, y en las etapas de tu vida, Isaac, Jesucristo está ahí. Pero en las etapas de mi vida, ya como un adulto, ¿verdad? O más grande que tú, Dios está en las etapas de mi vida, en lo que enfrento día a día. Y quiero decirte algo: estará hoy y por toda la eternidad. ¿Te das cuenta? Por toda la eternidad. Por eso quiero hoy recordarte, ¿verdad?, lo maravilloso que es Cristo, porque la manera como enfrentamos tú y yo las situaciones, los problemas, las dificultades, las etapas de nuestra vida, ¿verdad?, es con Jesucristo. Déjame darte un recordatorio de esto. A lo largo de toda la Biblia encontramos promesas hechas a cada uno de nosotros, ¿verdad? Hechas a ti y a mí que estamos en Cristo. Así que la manera como tú y yo enfrentamos la vida es con Cristo Jesús, y espero que así sea. Quiero decirte algo: si tú no estás enfrentando las cosas con Cristo porque no tienes a Cristo, te invito a que hoy te acerques a Él. Por ejemplo, déjame recordarte esto. ¿Cómo enfrenta el cristiano la vida? ¿Cómo enfrenta el cristiano, Moira, ¿verdad? Como cristiana, ¿cómo enfrenta su diario vivir? Bueno, recordando esta palabra que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no hablamos únicamente de lo económico, del dinero, de la comida, hablamos de que Dios suplirá lo que nos falta. A lo mejor nos falta crecer, nos falta fe, nos falta confiar, nos falta paciencia, nos faltan muchas cosas, pero Él lo suplirá. Cristo es suficiente para todo. Déjame recordarte otra promesa, y haría bien, hermano, en anotar estos versículos, porque fíjese bien, hay otra promesa aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sé que el contexto de ese versículo habla de algo específico, pero yo creo que el contexto, la idea, ¿verdad?, es que lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa situación difícil del trabajo que estás enfrentando, lo puedes enfrentar con Cristo porque Él te fortalece. ¿Qué me dices de esta otra promesa? Y me ha dicho ¿qué? Me ha dicho: bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente, porque mi poder se perfecciona, déjame cambiarle, en tu debilidad y en mi debilidad. Así que la manera como tú y yo enfrentamos o afrontamos la vida como cristianos, o por lo menos como tú y yo debemos afrontar la vida, es con Cristo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que ser cristiano, déjame decirte, no es un credo. Ser cristiano no es adoptar nada más una forma de vida. Ser cristiano es conocer a Cristo, disfrutar a Cristo, vivir en el poder de Cristo, vivir en la presencia de Cristo y decir: Él está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la segunda carta de Pedro, como hoy vamos a concluir, se trata de eso. La suficiencia en Jesucristo para todo lo que tú y yo enfrentamos y vamos a enfrentar en cualquier momento de tu vida, desde ahora y hasta la eternidad. Y por eso mi propósito, hermano, mi objetivo para esta serie ha sido que veamos, ¿verdad?, que tenemos a Cristo y que abracemos con confianza esas promesas de que Él es suficiente. De que tengas el gozo, ¿verdad?, y que pongas a prueba, ¿verdad?, que Jesucristo es suficiente en esa situación difícil en la que estás pasando. A medida que hemos avanzado en esta serie, hemos visto que en Cristo tienes todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas para la vida, ¿se acuerdan? Tienes todo lo que necesitas para crecer. Tienes todo lo que necesitas para tu fe. Estudiamos también que en Cristo tienes todo lo que necesitas para ser más paciente y tener paciencia. Vimos que en Cristo tienes todo lo que necesitas para tener esperanza. Y vamos a ver también, o vimos también, que en Cristo tienes todo lo que necesitas para ser libre. Pero vamos a ver en esta mañana que en Cristo tienes todo lo que necesitas para actuar. Y por eso tal vez usted ya notó, me voy a regresar un poquito, que el título del mensaje de esta mañana es todo lo que necesitas para actuar. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 17 y 18, todo lo que necesitas para actuar. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Voy a leer estos dos versículos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. Todo lo que necesitas para actuar. Necesitas a Cristo para actuar. ¿Y de qué manera debes actuar? Permíteme mostrar algunas ideas. La primera que quiero compartir es: tienes que actuar ¿en qué? En guardar, en guardarte. Dice en el versículo 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. ¿Qué sigue después de antemano? La palabra ¿qué? Guardaos, guárdense. La segunda carta de Pedro comienza con un llamado a la acción, ¿verdad? A guardar, a guardarse. ¿A guardarse de qué, hermanos? Si ves el versículo en el contexto inmediato, es guardarnos de las distorsiones del evangelio. Porque cuando el evangelio se distorsiona y se cambia,
Cuando la palabra de Dios y su enseñanza se cambia, hacen menos a Jesús, menoscaban a Jesús, menosprecian a Jesucristo, minimizan a Jesucristo, ¿verdad? Y por eso quiero que veamos, tenemos que guardarnos. ¿De qué? Déjame compartirlo de esta manera específica. Debemos protegernos de las distorsiones del Evangelio que hacen menos a Jesucristo. Ven lo que dice el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. ¿Sabiendo qué de antemano? ¿Qué es lo que sabemos de antemano? ¿Qué es lo que sabemos con anticipación? ¿Qué es lo que ya sabemos? Déjame mostrarte el contexto. Me voy al versículo 16 y dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, habla de las epístolas, de las cartas que escribió Pablo, en el versículo 15 lo menciona, y dice, todas esas enseñanzas que Pablo les dio en sus cartas, en sus epístolas, habló de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender. Pedro les dice, Pablo escribió y algunas cosas son difíciles de entender, no imposible, pero son difíciles de entender. Tienes que pensarle, tienes que estudiarle, tienes que leerlo una y otra vez. Y no es lo que hacen muchachos cuando estudian. No entiendes un párrafo y lo lees y a veces lo lees y más veces y te va cayendo el 20, lo vas entendiendo. Y dice Pedro, hay algunas difíciles de entender. Algunas de las cosas que escribe Pablo son difíciles de entender. Y una de dos, o las entiendes y haces el esfuerzo por entenderlas, o número dos, tomas el papel de no me interesa y lo que salga. Por eso dice el versículo, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras, y lo hacen para su propia perdición. Pedro está diciendo, hay cosas que escribe Pablo en sus cartas, algunas son difíciles de entender, no imposible, pero si le echas ganas, si tratas de leerlo, si echas mano de herramientas para entender, ¿verdad? Hay palabras que están ahí, no entiendes. Bueno, voy a buscar un diccionario para saber qué se refiere esta palabra. Voy a hacer la inversión de comprar un diccionario bíblico. Hoy ya ni eso se tiene que hacer, hoy hasta en internet hay diccionarios bíblicos disponibles. Pero voy a estudiar porque esa palabra no la entiendo, quiero ver a qué se refiere, y te dedicas a estudiar porque quieres entender la escritura. Pero dice el texto, los indoctos, los que no quieren estudiar, y los inconstantes. Inconstantes en venir a la iglesia, inconstantes en leer la palabra, inconstantes en estudiar la palabra, inconstantes en exponerse a los estudios de la Biblia, tuercen. Por eso hay hermanos que tuercen la escritura. Por eso hay hermanos que malentienden el texto bíblico. Y hermano, la invitación es a protegernos de las distorsiones del Evangelio, de la distorsión de la palabra, ¿verdad? Porque eso minimiza a Jesús, lo hace chiquito, ¿verdad? Como sin darle la importancia. Y por eso el versículo 17 comienza, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo la Escritura, teniendo el conocimiento bíblico, sabiendo lo que dice la Biblia, sabiendo que no debes de torcerlo, sabiendo que no debes de sacarlo de su contexto, sabiendo eso, teniéndolo en mente, debes de estar en guardia y debes de proteger la doctrina bíblica. Por eso esta primera idea, hermanos, es guardaos. Tienes que guardar la doctrina, tienes que proteger la doctrina porque tú ya la sabes, porque tú sabes que hay mucha gente torciendo la doctrina y tú la debes de proteger. Y por eso, hermanos, debemos estar en guardia.
Porque en cada generación ha habido y habrá personas que distorsionan la palabra de Dios, que cambian la palabra de Dios, que tuercen la palabra de Dios y lo harán para su propia destrucción, dice el versículo 16. Pero ¿qué crees? Lo han hecho para destrucción de las iglesias también. Hoy hay iglesias que han quedado destruidas, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, pero va mucha gente. Sí, pero todos ellos están destruidos, ¿verdad? Porque han torcido la palabra de Dios. Quiero decirte algo, hermano, distorsionar, cambiar, torcer la palabra de Dios siempre va a hacer menos y a minimizar a nuestro Señor Jesucristo, que es suficiente para todo. Cuando tú quitas el enfoque en Cristo, cuando tú quitas del centro del mensaje a Cristo, lo estás haciendo menos. Donde quiera que encuentres una distorsión del evangelio, Jesucristo está siendo desplazado y hecho a un lado. Por eso es tan destructivo, porque Cristo, ¿verdad?, es lo único que necesitamos para vivir. Y cuando quitas a Cristo, ¿verdad?, entonces ¿sabes qué sucede? Ya no tienes lo que necesitas para vivir. Por eso quiero que hoy reflexiones. ¿Qué movimientos o tendencias ves en el mundo cristiano, entre comillas, que han quitado a Cristo y han puesto otras cosas? Hay iglesias donde la alabanza y los cantos es lo más importante, ¿verdad? Tener ruido, tener los cambios de luces perfectos en el momento adecuado, ¿verdad? Es lo más importante. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? Los programas sociales y de ayuda que son buenos, ¿verdad? Pero ¿está Cristo ahí? ¿Lo haces pensando en mostrar el amor de Cristo? Quiero decirte que si hoy no puedes identificar errores en otros grupos, entonces ¿cómo vas a estar en guardia y a defender la verdad? Así que debemos guardarnos, ¿verdad?, y proteger las distorsiones del evangelio. Y quiero decirte que esto lo vemos en el Nuevo Testamento, porque si te pones a pensar lo que realmente importa según el Nuevo Testamento, y es interesante, podríamos hacer una síntesis de cada libro de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, pero lo que importaba a los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por Dios, era la verdad, era la doctrina. Lograr que el evangelio de la manera correcta y pura fuera transmitido. El centro del mensaje de los escritores del Nuevo Testamento fue Jesucristo. Gran parte del Nuevo Testamento está dirigido directamente a enseñar doctrina y a proteger la doctrina. ¿Por qué? Porque cuando tú descuidas eso, Jesucristo es minimizado. Déjame darte un ejemplo rápido. Por ejemplo, si tú estudias el libro de Gálatas, ¿por qué se escribió Gálatas? Déjame decirte que el evangelio, tienes que leer toda la carta, pero estaba siendo distorsionado por algunas personas. Y si tú lees Gálatas, el evangelio era presentado por algunos falsos maestros como una lista de reglas. ¿Sí me explico? Número 1, debes hacer esto. Número 2, debes hacer esto. Número 3, debes hacer esto. Número 4, no debes hacer esto. Número 5, tampoco debes hacer esto. Y entonces la enseñanza se convirtió en, si quieres ser cristiano, tienes que hacer esto, y dejar de hacer esto y esto. Una vez alguien así me dijo, a ver, pastor, ya que está aquí, de una vez deme una lista de lo que debo hacer y lo que no. Y yo le dije, no funciona así. No funciona así, no es por lista. Cuando el evangelio, como en los Gálatas, es reducido a una lista de reglas, entonces no tienes todo lo que necesitas para la vida. Porque si Jesucristo es todo lo que necesitas para la vida y lo que tú necesitas para vivir es una lista de reglas, entonces te estás desviando, ¿te das cuenta? Y por eso fue escrito Gálatas. Otro ejemplo es los Corintios. ¿Qué sucedió en los Corintios? Usted se acordará, capítulo 1, no lo busque, pero unos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos,
Yo soy de Pablo. Yo soy de Cristo. Se estaba distorsionando la situación en la iglesia. ¿Por qué? Porque se estaban enfocando en personalidades, en personas, ¿verdad? Y en la personalidad de personas, yo llamaría magnéticas, ¿verdad? Gente que te atrae, ¿sí me explico? Y había gente que decía, no hombre, es que como Pablo no hay otro, no, nadie predica como él. Pero otros decían, no, pues Pablo más o menos, pero yo soy de Pedro, él es el bueno. Y otros decían, bueno, Pedro también es más o menos, pero no, yo soy de Apolos. Y hoy hay gente que tiene ese magnetismo para atraer a la gente. Y quiero decirte algo. Las personalidades magnéticas van a atraer gente, pero esa personalidad magnética no te va a dar todo lo que necesitas para la vida. Yo no dudo que de los predicadores que han predicado aquí en otras ocasiones, todo este año nadie más ha predicado más que un servidor, pero he invitado pastores. A algunos les gusta algún pastor como explica, ¿va? Inclusive viene el pastor X, no menciono nombres, dicen, hoy esa enseñanza fue nueva, ¿verdad? Y yo le he estado repitiendo como por 10 años, pero usted como que le abrió los ojos la manera como él lo explicó, y entonces usted es seguidor del pastor tal, ¿verdad? Porque seguidor en el sentido de que le gusta cómo predica. Y aquel, ¿verdad? No, a mí me gusta más cómo predica el hermano tal o el hermano tal. Y otros, más amorosos a un servidor dicen, no, para mí el pastor Rubén, ¿verdad? Quiero decirte algo. Las personalidades magnéticas que atraen a la gente no te darán lo que necesitas para vivir. Porque todo lo que necesitas es Cristo Jesús. Otro ejemplo es los colosenses. ¿Qué pasaba con los colosenses? Vuelvo a repetir, tendría usted que leer toda la carta, pero el evangelio estaba siendo distorsionado. ¿Por qué? Por las tradiciones. Así se hace por tradición. Así lo hemos hecho por tradición. Así seguimos esto por tradición. Y entonces era la tradición, la tradición, la tradición. No podemos dejar la tradición, ¿verdad? Es que debe de ser la tradición. Cuando lo que te mueve es la tradición, entonces no tienes todo lo que se necesita para vivir, porque todo es Cristo. ¿Te das cuenta? Las enseñanzas del Nuevo Testamento van encaminadas y centralizadas a Cristo. Y tú y yo debemos proteger eso, que Cristo sea el centro del mensaje. Pero eso me lleva a la segunda idea: ¿cómo seguir firmes? ¿Cómo podemos seguir firmes? No es pregunta, es decirte cómo seguir firmes. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué sabemos de antemano? La doctrina, y que debemos defenderla, porque hay unos que la tuercen, debemos guardarnos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ya sabemos que a qué error se refiere, errores doctrinales, errores de que tuercen la palabra de Dios, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo seguir firmes, verdad? ¿Cómo seguir firmes? Al final hay una frase y dice, caigáis de vuestra firmeza. Esto suena aterrador, el que yo caiga de mi firmeza. Quiero decirle que los falsos maestros, los falsos pastores, los lobos rapaces usan este versículo para decir que la salvación se pierde. Déjame decirlo claro, la salvación no se pierde. La salvación nunca se pierde. Una vez que tú has confiado en Cristo como tu Salvador, eres salvo y serás salvo por siempre. ¿Pero a qué se refiere caer de nuestra firmeza? Pues el contexto lo dice, ya lo expliqué o no. Es cuando te desvías doctrinalmente. Es cuando dejas de poner la mirada en Jesús. Es cuando te distraes, ¿verdad? Y empiezas a seguir otros caminos. Quiero decirte que nuestra posición como creyentes es una posición firme.
Pero hay gente que se dice creyente y realmente no lo es. Quiero decirte que Pablo habló de esto, dice así el texto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, sino que, si no creísteis en vano. Ha habido gente que ha creído en vano o que no ha sido creyente realmente. Jesucristo lo dijo cuando habló de la semilla que cae, ¿verdad?, en ese terreno y brota rápidamente, pero no echa raíces. El que recibe el evangelio por emoción. ¿Te das cuenta? Así que quiero decirte que si depositas tu fe en una lista de reglas, Gálatas, que si depositas tu fe en hombres magnéticos que atraen, Corintios, ¿va? Que si depositas tu fe en la presión, es que así lo hemos hecho, todos los domingos de resurrección, siempre lo hemos hecho así. Si depositas tu fe en estas cosas, como los Gálatas, ¿verdad?, como los Corintios en gente, como los colosenses en tradiciones, no te vas a mantener firme. No vas a durar mucho en el camino de Dios. Pero déjame decirte, si te aferras a Jesucristo, ahí no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar. Pensaba en cuál es nuestro propósito, hermanos, como iglesia, y podemos definirlo de muchas maneras, pero esta es una idea nada más. Como iglesia, la Iglesia Bautista Misionera del Sur tiene como propósito glorificar a Dios a través de multiplicar creyentes en México y en todo el mundo, que a su vez transformen el mundo, exalten a Cristo y que se centren en Dios. Suena como una bonita meta, un bonito objetivo, ¿verdad? Pero hermano, para poder glorificar a Dios a través de la multiplicación de creyentes en México y todo el mundo, y ver que estos transformen el mundo también, y ver que estos exalten a Cristo y se enfoquen en Dios, tenemos que, número uno, hacer guardia. Tenemos que hacer guardia. Porque ese es un trabajo fuerte, ¿verdad?, que como iglesia debemos hacer, el llevar el evangelio a la gente y el enseñar a la gente a que esté firme en la fe. Estamos en guardia, hermanos, para no convertirnos en creyentes egocéntricos, en donde yo piense únicamente en mí. Estamos en guardia, ¿verdad? Y con cuidado andamos para no convertirnos en una iglesia donde nos importa más la comodidad propia que el avance del evangelio. Debemos estar en guardia en contra de convertirnos en creyentes que se autoexalten, ¿verdad? Y donde tenga yo que sobresalir y no ser el tipo de iglesia, ¿verdad?, en donde se apapache el pecado y somos pecadores, no hay problema, no vamos a hablar en contra del pecado. Debemos estar en guardia, hermanos, en contra de convertirnos en creyentes interesados en nosotros únicamente, sin preocuparnos por los demás. Ahora, ¿de quién es este trabajo de hacer esta guardia? ¿De quién es este trabajo? Tal vez tú vas a decir, pues yo creo que del pastor, ¿no? Y déjame decirte que sí, es el trabajo del pastor. Y tal vez vas a decir, bueno, es el trabajo de los varones líderes, ¿no? Y déjame decirte que sí, es el trabajo de ellos. Pero yo quiero agregar esto: es el trabajo de las maestras, es el trabajo de la hermana Liz, de la hermana Lisette, es el trabajo de las maestras de jóvenes, es el trabajo de los jóvenes, es el trabajo de todos, porque el hacer guardia, de cuidar el evangelio, de cuidar la palabra, de hacer que la gente crezca en la palabra de Dios, es el trabajo, escúchame bien, de todos en esta iglesia. Es el trabajo de todos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos estar en guardia? Bueno, yo creo que podemos estar en guardia acercándonos. ¿A qué? Y quiero usar estas dos palabras:
acercándonos y alejándonos. Tienes que acercarte a saber qué es la doctrina equivocada y a saber cómo enfrentar la doctrina equivocada con la palabra de Dios. Cuando alguien te diga una idea que no suena bien, estúdiala, acércate a esa idea, estúdiala, conócela y ve qué es lo que la palabra de Dios dice. Acércate, ¿verdad? Dice un texto donde le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermano, debes acercarte y estar alerta. A ver, salió esta noticia, ¿verdad? O leí esto en algún post de una iglesia, o dijo esto tal predicador. Hoy por las redes sociales escuchas de todo, ¿o no? Acércate a escucharlo y acércalo a la palabra de Dios para ver si está ahí. Muchas de las cosas que hoy escuchas, lees, ves en las redes sociales no son bíblicas. No están en la Biblia. El trabajo de Timoteo era identificar el error y proteger a los hermanos en contra del error. Por eso dice que no enseñen diferente doctrina. Ese era su trabajo. Pero la otra forma de proteger, hermanos, es también alejándonos. ¿Alejándonos de qué? Alejándonos de ideas, ¿verdad?, que vamos escuchando. Y es que a veces hay cristianos que agarran a un predicador que les gusta y les gusta y les gusta. Llegó una persona aquí, a este lugar, buscándome en esta pandemia, y tardamos aquí que como 1 hora tal vez, o 2 horas, oré yo con este matrimonio, pero no dejó de decirme: pero usted predica como Paul Washer, ¿verdad? Pero aquí sí escuchan a Paul Washer, ¿verdad? Pero ustedes, y me habló, yo creo que si mencionó unas 20 veces a Paul Washer, son pocas. Con todo el respeto para Paul Washer, ¿verdad? Hermano, es la palabra de Dios. Y la gente ya se va buscando, ¿verdad? Alguien más vino también, y lo recuerdo muy bien, venían también de Xochimilco, y estuvimos aquí sentados en esta pandemia también. Y recuerdo que me hablaron mucho de otro predicador, John MacArthur, ¿verdad? Pero usted conoce sus libros, ¿verdad? Pero usted los ha leído, ¿verdad? Pero usted está de acuerdo. Y en realidad, ¿sabes qué? Sí he leído libros, sí he escuchado a Paul Washer, pero ¿sabes qué? Es la palabra de Dios. Entre paréntesis, ellos son calvinistas. Y la Biblia habla en contra del calvinismo. Pero hoy nos agarramos a uno y lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos, ¿verdad? Y quiero decirte algo: a veces tienes que tomar la decisión de alejarte, porque las enseñanzas no serán correctas. ¿Qué haces cuando escuchas una tendencia que se está enfatizando en el cristianismo? Pregúntate esto: ¿se está enfocando eso en Cristo Jesús? ¿Es Cristo Jesús el centro de esa enseñanza? Déjame decirte que el calvinismo deja a Cristo Jesús fuera del centro. Porque el calvinismo dice: Jesucristo vino a morir, pero no por todos, nada más por algunos, los elegidos, los escogidos. Y la Biblia a mí me dice que Él vino a morir en la cruz, ¿por quiénes? Por todos. Cuando vas a la librería cristiana y empiezas a ver un libro, ¿verdad?, no sabes si comprarlo o no. ¿Es Cristo el centro de ese libro? ¿Es Jesucristo el centro? ¿En esta iglesia es Cristo el centro de la iglesia? ¿O es la iglesia, el edificio, el pastor, los hermanos, los cantos, el proyecto que tiene el pastor? Hoy hay pastores que hablan más de sus logros, de su currículum, ¿verdad? Es que yo estudié esto y yo sé esto y me saqué una foto con no sé quién y fui a ver a no sé quién, ¿verdad? Hermano, es Jesucristo, no la persona.
Y hoy, afortunada o desafortunadamente, hay tanta cosa cristiana, entre comillas, en las redes, que muchas veces no son cosas cristianas. Una de las filosofías de la gente que quiere bajar de peso y comer saludable es esta: tu cuerpo no es un bote de basura. ¿Sí han oído esa frase? Es decir, no le eches comida chatarra, no ingieras y le eches a tu cuerpo cosas que te van a hacer mal. Yo quiero usarlo para las cosas espirituales. Tu alma no es un bote de basura que agarras de acá y agarras de acá y agarras de acá y agarras de allá. Los indoctos e inconstantes tuercen la palabra. Hermano, tú y yo debemos de cuidar, debemos estar en guardia. Acércate a conocer y a verlo con la Biblia y a decir: eso que está diciendo esa persona, predicador, no es cierto, porque la Biblia dice esto. Pero aléjate de aquellas cosas que te están entusiasmando tanto, de tal forma que ya no ves ni siquiera si la doctrina es correcta, sino la personalidad o el magnetismo de esa persona. Tercera idea: crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos en la gracia y el conocimiento. Es que yo ya sé de Cristo. ¿No te falta un poquito más? Alguien dijo, hermano, esta frase y me pareció interesante: que conocer a Cristo es como comprar un campo lleno de tesoros. ¿Y qué tienes que hacer? Es un campo donde hay tesoros enterrados y tienes que cavar para ir sacando esos tesoros que tienes en Cristo. ¿Me explico? Y cavas aquí y encuentras un tesoro en Cristo, y cavas acá y otra promesa de Cristo, y cavas más allá y una bendición enorme en Cristo, y vas creciendo, creciendo, creciendo. Pero para crecer tenemos que cavar. ¿Me explico? Me temo, hermanos, que hoy algunos se han conformado con ese tesorito, esa pepita de oro que encontraron hace 5, 10, 15, 20, 25 años, ¿verdad? Esto es lo que tengo. Y tienes todo el campo donde hay un tesoro, tesoros, ¿verdad?, en Cristo. Y dijiste: yo ya me conformo con esto que tengo, aquí lo guardo. Hermano, muchos han dejado de cavar para encontrar los tesoros que hay en Cristo. Me temo que hay hermanos varones que han dejado de cavar. Me temo que hay hermanas que han dejado de cavar. Me temo que hay jóvenes y señoritas que ya dejaron de cavar. ¿Sabes quién no dejó de cavar nunca? Pablo dice: a fin de conocerle, de conocer a Cristo. Si alguien conocía a Cristo era Pablo. Pero Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pero estoy aquí y mi fin es llegar a conocerle. Déjame decirte algo. Pablo escribió estas palabras casi al final de su muerte. Están en Filipenses 3. Oye, ese viejito que ya vivió en Cristo tantos años y ya se va a morir, ya le conoció más que suficiente, ¿no? ¿Y qué sigue diciendo él? A fin de conocerle. Y hoy hay hermanos que mucho antes ya se detuvieron. Ya conozco suficiente, ya sé mucho de él. Déjame decirte lo siguiente, hermano: el conocimiento sin gracia también está muerto. Dice el versículo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Hay gente que tenemos mucho conocimiento, pero poquita gracia. Hermano, el conocimiento sin gracia está muerto. Una señal segura de que estás creciendo en el conocimiento de Jesucristo es que hay más gracia en tu vida. Hay más gracia en tu vida. ¿Estás creciendo en gracia para con la gente? ¿Estás creciendo en gracia para con tus hijos? ¿Estás teniendo paciencia con tus hijos? ¿Estás teniendo paciencia con la gente que trabaja a tu alrededor?
¿Qué hay de los mismos hermanos? ¿Va? Es que ese hermano no entiende, ya debería de saber esto. O mira la actitud, ten paciencia, crece en gracia, hermano. Una de las señales de que estamos creciendo en Cristo es que estamos creciendo en gracia. Crece en la gracia, supera, ¿verdad? Es que me ofendió, no lo puedo perdonar. Hermano, crece en gracia. No te quieras desquitar y vengar con la persona, con el familiar, con el hermano. Crece en gracia. Hay una gran diferencia, hermano, entre tener gracia y no tenerla. La religión endurece a una persona, pero Cristo hace a la persona tierna. ¿Me explico? Eso es gracia. La religión hace a una persona orgullosa y obstinada, pero Cristo te hace, a través de su gracia, humilde y dócil. La religión te enoja, ¿verdad? Pero Cristo trae un corazón de amor. Así que crezcamos en gracia. Y termino, hermanos, sé que me pasé un poquito. Glorifica al Señor Jesucristo ahora y siempre. Última frase. A Él, versículo 18, sea gloria ahora y ¿cuándo? Y siempre. Ahora y siempre. A Él sea gloria ahora y siempre. Déjame terminar. 3 cosas maravillosas que hablamos hoy. Un creyente que abraza la verdad, que abraza la doctrina, que muestra gracia hacia los demás y que finalmente exalta a Cristo ahora y por la eternidad. Es el creyente que Dios quiere, y este creyente se logra únicamente a través de Cristo, quien es suficiente para todo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ella y no solamente oidores. Y Padre, si hay alguien que no tiene a Cristo, obra en su corazón para que pueda abrir su corazón con fe, con arrepentimiento. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Nos despedimos, Dios les bendiga. Quiero recordarles que tenemos ahorita nuestra clase de niños y adolescentes y pido, verdad, que hermanos conecten a sus hijos para que podamos tener esta clase. Dios les bendiga, nos vemos el día miércoles, bueno, las hermanas mañana a las 8 de la noche, el día miércoles nuestro devocional a las 8 y el sábado hay estudio para mujeres a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Bueno, ahora sí, se me hizo un poquito tarde.